8 en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Abrimos este apartado de noticias contándoles lo que conocemos del juicio contra UGT de Andalucía. La Fiscalía ve transversalidad en su mecanismo de facturas falsas, costeando incluso fiestas. El fiscal anticorrupción Fernando Soto ha explicado su informe final del juicio promovido contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil. Sostiene que el sindicato usó de modo genérico su mecanismo de facturas falsas hasta convertirlo en una herramienta transversal aplicada no solo a las ayudas autonómicas para la formación de desempleados, sino además para otros fondos. El fiscal ha mostrado cómo actuaban con los instrumentos denominados Rappel y Bote, con los que presuntamente financiaban su organización. El Ministerio Público pide penas de prisión de hasta 7 años y una multa de 50 millones de euros para los exmiembros de la cúpula sindical de UGT de Andalucía. Bueno, pues esta noticia tiene 3 aspectos. Aspecto 1. UGT en Andalucía era una máquina de robar dinero. De robar dinero además de los parados, de los cursos de formación, de los expedientes de regulación de empleo. Lo aprovechaban todo. En el tema, por ejemplo, de las prejubilaciones, pues se empezó habilitando un mecanismo por parte del Partido Socialista para financiar prejubilaciones a empresas que estuvieran en problemas, y al final se terminaba convenciendo a empresas que no estaban en problemas de que se metieran en el mecanismo, porque ahí se llevaban pasta todos. ¿Se acuerdan ustedes que se llegó a meter a prejubilados que no habían trabajado nunca en la empresa y que les constaba una antigüedad pues que era casi superior a la edad que tenían esos prejubilados? O sea, debían de haber entrado en la más tierna infancia a trabajar en esa empresa donde jamás habían trabajado. Esa es la primera cosa. Es decir, la máquina de robar en que se convirtió UGT en Andalucía, con la complicidad del Partido Socialista, que son lo mismo. Segunda cosa. ¿Se explican ustedes por qué los sindicatos UGT y comisiones obreras actúan como correas de transmisión de lo más infecto de los gobiernos de izquierda progre? Pues porque la pasta que hay a repartir es la monda. Cuando salen ahí, pues por ejemplo, el de comisiones obreras en esta manifestación del 1 de mayo, pidiéndole a Sánchez que acabe con la justicia crítica y con los medios de comunicación críticos, pues hombre, está defendiendo sus garbanzos y está pues cumpliendo su papel. Para algo cobran. UGT y comisiones son 2 sindicatos falsos. No existen. No son sindicatos. Son máquinas de llevarse la pasta pública y de tener una serie de activistas y de cabezas visibles puestos a disposición de determinadas cosas. Por ejemplo, que llega un gobierno y quiere fingir que ha negociado no sé qué medida con los interlocutores sociales, entre comillas. Pues dice, mira, me he reunido con los de UGT, comisiones y la COE y hemos decidido que... No han decidido nada. O sea, estaba ya decidido y simplemente dice, oye, venid aquí a hacer la foto que tengo que decir que lo he pactado con vosotros. Y los otros, como buenos monchitos, van allí, los 3, el de la COE, el de UGT y el de comisiones, y luego ponen la mano y el cazo a cobrar las subvenciones por distintos mecanismos, que si cursos de formación, que si no sé qué de desempleo, lo que se tercie. Los mecanismos ya, pues, la creatividad a la hora de implementar mecanismos es la monda. El caso es que al final, organizaciones que a nadie representan se utilizan como coartada por parte del poder para fingir que se están dialogando con la sociedad civil. Pero, además de esa labor institucional, pues UGT y comisiones, ¿cuánto? Pues a menos que encuentres ese tipo de pruebas, resulta difícil constatar las cosas. No siempre es necesario detectar ese tipo de pruebas. Hay veces que los indicios son tan abrumadores que incluso sin una confesión de parte, pues al final termina empapelada quien sea. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas. Desde luego lo que se va encontrando en los correos que
las fuerzas de seguridad han recabado, pues no apunta muy bien para la trama. Lo hablábamos ayer en este programa, esos correos tan bonitos de lo siguiente que vamos a gestionar es el cártel de Cali. Espero que no acabe en el Manzanares con una losa de hormigón al cuello. Ya cuando detectas ese tipo de correos, ya empieza a ser factible el demostrar las relaciones causa-efecto. Con lo cual, pues vamos a ver qué recorrido tiene este informe de la Guardia Civil sobre las 7 veces que se reunió Begoña Gómez con Aldama. Por cierto, Begoña Gómez parece ser que tenía activado el autoborrado en sus mensajes de WhatsApp, con lo cual será difícil recuperar algunos. Pero no todo el mundo tiene activados los autoborrados y hay gente enormemente imprudente. Seguimos ampliando informaciones sobre este caso de corrupción, la trama conocida como Coldo, y que investiga el cobro de comisiones en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Pues bien, el actual número 3 del Ministerio de Transportes habría sido una pieza clave que hizo de correa de transmisión entre la trama y la esfera del ministro Ábalos. La UCO señala que Jesús Manuel, secretario del Ministerio, mintió en su declaración y que en realidad tuvo un rol clave para que Puertos del Estado y Adif contrataran a Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, conocido como el conseguidor de la trama. Y es que fue Jesús Manuel Gómez el que contactó con los responsables de Puertos del Estado para avisar de que había encontrado un suministrador con 8 millones de mascarillas. El suministrador era precisamente Soluciones de Gestión, la empresa que se adjudicó los contratos de mascarillas investigados en la trama Coldo. Actualmente se sigue investigando si alguien pudo dar alguna indicación a Gómez García para que contratara con esa empresa y no con otras. Jesús Manuel Gómez García continúa siendo a día de hoy subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, ahora bajo la cartera de Óscar Puente. Bueno, pues esperemos las explicaciones de don Óscar Puente, que son de dos posibles tipos. Pues no hay nada de nada, me han explicado este subsecretario todo lo que participó en esa relación entre la trama y la esfera del ministro Ábalos, y no hay nada de nada, me han dado explicaciones perfectamente exhaustivas y por tanto mantengo mi confianza en este subsecretario. O, segunda alternativa, pues le he pedido al subsecretario que dimita, o le he cesado. El caso es que, evidentemente, nadie se puede creer que aquella trama fuera una cosa de Coldo, de Ábalos. Evidentemente, si hubo tanta gente implicada en tantos organismos distintos, forzosamente tenía que haber algún tipo de indicación o coordinación, porque Coldo no era nadie, ¿verdad? Creo yo. Alguien que comienza sus días de portero de discoteca, luego pasa a ser hombre de confianza de Pedro Sánchez, y tiene un puesto de asesor en el ministro Ábalos. No parece que fuera el capo di tutti capi. Desde luego no alguien que pudiera ir dando órdenes por distintos ministerios y por distintos organismos autónomos tan raritas como para que en alguno de esos organismos autónomos, Puertos del Estado, los funcionarios que recibían los encargos de tramitar esos contratos escribieran cosas como: espero no acabar en el Manzanares con una losa de hormigón al cuello. No parece que que Coldo tuviera capacidad de inducir semejante estado de temor en los funcionarios. Si te llega un tío como Coldo a tu puesto de trabajo y te dice tienes que contratar con esto, pues automáticamente lo que haces es, si ves algo raro, llamar arriba. Oye, que me ha llegado aquí este tío, que me está diciendo que tengo que contratar esto, que me huele muy mal. Y si no le dicen de arriba que continúe, pues entonces no sigue adelante. El número 3 de Transportes hizo de correa de transmisión entre la trama Coldo Ábalos Begoña Sánchez
y la esfera del ministro Ábalos. Si Koldo era la trama y Koldo formaba parte de la esfera del ministro Ábalos, entonces lo de correa de transmisión no lo entiendo muy bien. Correa de transmisión entre la esfera del ministro Ábalos y la esfera del ministro Ábalos, pues no parece muy lógico. Habrá que concluir, o al menos eso es lo que se desprende, que es que el número de 3 de transportes también era la esfera del ministro Ábalos y por tanto participó en los enjuagues. No lo sé. Me gustarían explicaciones por parte del número 3 de transportes y por parte de su actual jefe, don Óscar Puente. El ejército israelí anuncia que ya controla tácticamente el corredor conocido como Filadelfia, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Este punto es estratégico y recorre la frontera con Egipto, donde según Israel se han detectado unos 20 túneles hacia el país vecinos que están siendo utilizados por Hamas para introducir armas en el enclave. El ejército israelí ha explicado que el control táctico de esa zona no significa que tenga fuerzas sobre todo el terreno del corredor, pero sí que tienen la capacidad de cortar la línea de suministros de Hamas en la región. El control de esta zona estaba contemplado desde que las fuerzas israelíes comenzaron el pasado 6 de mayo esa operación militar en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, pese a las advertencias de gran parte de la comunidad internacional, ya que dicen que la localidad servía de refugio a más de 1 millón de palestinos que estaban desplazados allí por la guerra. Las autoridades israelíes defienden sus ataques en Rafah y sostienen que entrar en el sur era necesario, ya que todavía operaban allí en la región 4 batallones de Hamas. Bueno, el corredor Filadelfia es esa franja que corre paralela a la frontera con Egipto, dentro de Gaza. Es decir, es como una especie de zona de una determinada anchura dentro de Gaza y paralela a la frontera. Ha tomado ya Israel el control completo de ese corredor Filadelfia. ¿Qué importancia tiene eso? Pues que ha cortado ya definitivamente toda comunicación, todo intercambio del interior de Gaza con el exterior. Hasta el momento, pues los de Hamas podían aprovecharse de que continuaban controlando esa zona de frontera con Egipto, donde los israelíes han descubierto pues en torno a 50 túneles, algunos de ellos con anchura para que quepan 2 vehículos en paralelo. Es decir, ahora estamos hablando de señores túneles. Obviamente, por esos túneles se podía seguir aprovisionando Hamas, pero ya no. Ahora Israel ya ha alcanzado el centro de Rafah con sus tanques, ha tomado el control del corredor Filadelfia y ha cortado toda comunicación de los gazatíes con Egipto. Con lo cual, a partir de ahora ya no va a entrar un explosivo más, no va a entrar un arma más. Y entrará la ayuda humanitaria porque Israel deja entrar la ayuda humanitaria. Recordemos que en esta operación de toma de la parte de la Franja de Gaza que quedaba todavía en poder de Hamas, pues Israel ha designado una serie de zonas humanitarias y ha instado a la población civil a ir a esas zonas humanitarias y avisa de en las otras zonas va a haber combates. Es decir, Israel hace lo que ningún otro ejército del mundo para preservar las vidas de civiles. Pero eso sí, Hamas los sigue usando como escudos humanos. Tras la toma del corredor Filadelfia, pues ya se ha acabado la primera fase de la operación. Ahora ya lo único que queda dentro de Gaza en poder de Hamas son pequeñas bolsas que van a ir siendo limpiadas a lo largo de los próximos meses. Ha dicho Israel que no nos pensemos que esto va a ser corto, que muy posiblemente las operaciones en Gaza continúen hasta final de año. Hay que limpiar una infraestructura de túneles inmensa, hay que localizar uno por uno a los que ha secuestrado Hamas, a los rehenes en poder de Hamas, o sus cadáveres. En algunos casos, como ya saben ustedes, se están encontrando muertos a esos rehenes que Hamas había
tomado. Vamos a ver cómo continúan las operaciones, pero lo importante es que Israel no está haciendo caso de las presiones infectas de toda la progresía internacional para tratar de que no erradique a Hamás. Por supuesto que la progresía internacional sigue empeñada en que Hamás continúe pudiendo hacer daño a Israel, continúe pudiendo hacer daño a los judíos, pero esta vez pues resulta que las cosas han cambiado y la opinión pública occidental, en su mayoría, defiende el derecho a la defensa de Israel, con lo cual, pues Israel va a seguir adelante con la operación. Diga lo que diga gente como Pedro Sánchez, diga lo que diga gente como Yolanda Díaz, o digan lo que digan, pues gente como la que se dedica a acampar en algunas universidades de Occidente. Gente que son una minoría. Yo desafío a Pedro Sánchez a que someta a referéndum en España lo del reconocimiento del Estado palestino, a ver qué opinan los españoles de la calle, a ver qué opinan sobre el terrorismo de Hamás, qué opinan sobre el derecho a la defensa de Israel y a ver si compran su mercancía averiada de que Israel comete genocidios. Háganlo. ¿Por qué no tratan de consultarnos? ¿No decía Pedro Sánchez que, respondiendo a la opinión mayoritaria del pueblo español, ¿por qué no nos consulta para ver cuál es la opinión mayoritaria del pueblo español? Sería interesante. Pero no es solo en España donde tenemos antisemitas repugnantes dando la brasa. En todo Occidente está pasando lo mismo, escuchen. El antisemitismo se dispara en Francia. Los ataques contra los judíos han aumentado un 300% desde el 7 de octubre. Tal y como denuncia el periodista Alejo Shapir en Twitter, en París, en la Plaza Saint-Simonin, en el Distrito 20, que sirve de patio de colegio de la Escuela Judía del Distrito 19, ayer en la cancha de básquet aparecieron unas pintadas que decían «Fuck Israel, esvásticas, viva Palestina, viva Hitler» y vivan las cámaras de gas. También en París aparecieron pintadas de Estrella de David en edificios en los que supuestamente viven ciudadanos de origen judío. Y hace tan solo unas semanas, el 7 de mayo, hubo una tentativa de incendio en la sinagoga de Rouen, lo que causó una ola de protestas en la ciudad. De hecho, las autoridades calculan que el incremento de incidentes o amenazas en el país supera el 300%, en el país que además tiene la mayor comunidad judía de Europa. Y no es un caso aislado. En la vecina Alemania, la guerra entre Israel y Hamás en Gaza está reavivando el sentimiento de inseguridad en una población que estuvo a punto de desaparecer hace 80 años. Bueno, pues ya tenemos a los nazis de vuelta, ya se lo dije a ustedes antes. Estábamos todos mirando hacia un lado y resulta que los nazis se estaban reorganizando en el otro. Y ahora los nazis vienen disfrazados de extrema izquierda, pero son los mismos. Con sus pintadas, sus eslóganes de viva Hitler, elogios a las cámaras de gas, lo mismo. Cualquiera que pase un ratito en Twitter y ponga algún mensaje de apoyo a Israel lo puede comprobar en 3 minutos. ¿Cuánto tarda alguno de los supuestos tíos que dicen que son antifascistas? ¿Cuánto tardan en recurrir a los clichés nazis para atacar a los judíos? En cuanto rascas un pelín, les sale el nazi que llevan dentro. Y tenemos que movilizarnos. A mí no me gusta que otra vez se esté marcando a los judíos en Europa, y se está haciendo. Además se está haciendo con los mismos tipos de libelos de sangre, de basura mentirosa contra los judíos, acusando de genocidio a los judíos, a los que acaban de sufrir un ataque genocida como el de Hamás. Mientras Rusia bombardea indiscriminadamente a la población civil ucraniana, ni una voz. Si el ejército israelí, después de avisar, oiga, que voy a atacar en esta zona, ataca, entonces es genocida. Son nazis, pero hay que enfrentarlos.